Muy bien, continuamos con más tiempo nacional. Tenemos más oyentes, pero a ver, la consigna era oyentes que quieran participar de esta charla, que tengan alguna duda, que quieran saludar acá a los amigos que nos visitan. De eso se trata los mensajes del día de hoy. Por eso tampoco pasamos los que quedaron pendientes en el día de ayer, porque quisimos hacer un programa especial. Sí, que no todos los días se puede contar con gente que ha, más allá de los riesgos que ha corrido y todo lo que nos han contado, y yo creo que el oyente se tiene que poner en el lugar de esta gente, de estos hombres, ubicarse en tiempo y espacio, en una guerra, que tiene que cumplir una misión, que sabe los riesgos que corren en esa misión, que cumplida la misión se encuentra sin combustible, que tienen que volver con vida, que no pueden perder el avión. Todo eso ponérselo sobre la mochila y decir, ¿te puedo agregar rescatar algo más de la mochila? Todo eso lo hicieron por cada uno de esos oyentes que está escuchando hoy el programa. Exacto, lo hicieron por la patria. Entonces, vale la pena revalorizar todo esto que no se sabe, que no se conoce, porque una cosa es lo que ellos nos cuentan y vivieron, y otra cosa es lo que algún periodista por ahí cuenta y escribe un libro y dice infamias y ensucia y enloda el valor y la valentía de aquellos que arriesgaron sus vidas, que perdieron compañeros, camaradas, que volaban con ellos o que combatían en el terreno. ¿Cuánta gente, por ejemplo, en el Belgrano, cuántos murieron? ¿Se tiene en cuenta que eran conocidos, compañeros, inclusive familiar, quizás de algunos de aquellos que volvieron con vida? Y entonces, yo creo que hoy era un programa, este programa es para valorizar el patriotismo de aquellos que combatieron por la patria, no fueron allá por un negocio, ni fueron allá porque cuando volvía lo iban a premiar con $1.000.000. Fueron allá a arriesgar su vida, a morir si era necesario por su patria, y quizá dejar una viuda, una familia, sin padre, y con un miserable haber de jubilación o de pensión. Esa es la diferencia entre aquellos que lucharon por la patria y aquellos que van a la patria para llenarse los bolsillos, y después gozar de buena salud y de buena vida, porque lo que ellos hicieron no ha sido valorizado y ha sido totalmente distorsionado. Por eso es bueno escuchar bien y saber que hubo gente que estaba dispuesta a morir por la patria. Y con respecto a Nicolás Casanseu, ya estuvo en nuestro programa, ya participó, ya hicimos algún programa con y también con estuvo Nicolás. El capitán de navío Pita, y después tuvieron un montón, ¿te acordaste que trajimos un montón? Sí, Leonardo, vos querés Sí, aportar? no, yo quería, me parece interesante que se hable de este tema, inclusive un tema que yo le decía a ellos, eso de que no es, que es mentira que la flota se quedó No, por supuesto, si acá hubo gente que, acordate, Castañino, no sé si vos lo escuchaste ese programa, que hubo gente que vinieron acá, que uno era de la Fuerza Aérea y el otro era marino, y que el de la Fuerza Aérea, por un error, le ametralló el buque al marino. La gente afuera habla cualquier estupidez, que la flota no salió, etc. Acá muchas veces también se habla sí, de estupidez. Yo el otro día fui en un asado, todo amigo, todo, casi terminamos los cuchillazos, porque uno empezó a contar que fue un desastre. Dice, los aviadores, dice, hacían 15 kilómetros dentro del mar y se volvían, dice. Incluso, dice, algunos, dice, los mandaban a Malvinas y aterrizaban en Tandil. Que ni siquiera yo creo que no llega un avión de ese debe haber leído, algún libro de esos que quieren él dice que es un piloto amigo, y yo le digo, disculpame, tu amigo, o es mentira o es un pelotudo. Sí, o es Vicky Chipolitano. Sí. Bueno, ustedes no llevaron a ninguna Chipolitana, me imagino, ¿no? Era para una sola persona el avión. Pero respecto de esto que se decía recién, la sociedad argentina nos recibió muy bien a los pilotos,
Eso no hay la más mínima duda. Los pilotos hemos sido muy bien reconocidos y muy bien, los pilotos de Malvinas estoy hablando. Sí. No, inclusive mundialmente han sido reconocidos pero por la sociedad argentina también. Esto es importante destacarlo. Lo que yo creo que la sociedad argentina se debe todavía es darles la bienvenida a los combatientes de ejército, de infantería de marina, etcétera, o sea, a los terrestres y fundamentalmente a los que estuvieron en la isla Soledad, a los que combatieron ahí. Yo, a medida que va pasando el tiempo, la cantidad de actos heroicos que me van llegando, les digo que son extraordinarios, inmensamente superior a lo que nosotros estamos contando acá. O sea, hay casos extraordinarios. Entonces, la sociedad argentina se debe eso todavía, se debe darles el lugar a esa gente. Y si fuera antes de que se muera muchísimo, que nos muramos todos, sería todavía muchísimo mejor. Y esa es una deuda que tiene la sociedad argentina. Y yo siempre digo que la sociedad argentina me voy a sentir que la sociedad está reconociendo a Malvina toda en general cuando, por ejemplo, empecemos a ver películas positivas de Malvinas. Es una cosa que me encantaría verla antes de morirme. Películas positivas y que no sean de aviones, que destaquen a la gente que combatió en tierra, los que pasaron meses, etcétera, metidos ahí adentro, etcétera, porque ahí es donde están las historias para mí más extraordinarias. Bueno, quería dejar este concepto y me parece que podríamos entrar un poco en el tema del portaaviones, Tano. Sí, yo quisiera terminar en la misión de la Arden ese día, que trepamos ya sobre, como bien dicen ellos, sobre la isla la Gran Malvina, estábamos expuestos. Por supuesto lo hicimos con gran tensión y finalmente logramos estar a 42.000 pies. Y cuando estábamos a 150 millas de Río Grande, enlazamos con la torre y nos preguntaron por los otros 3. Y dijimos, bueno, obviamente, le digo, no regresaron. Y no, acá no regresaron. Entonces los dimos por derribados. Ese fue un gran golpe, porque ahí ya estábamos a salvo de los misiles ingleses y nos quedaba un trecho de vuelo. Y si bien había poco combustible en el avión, yo sentí en ese momento un gran dolor por Arca, por Filippi, por Mark, que digo, qué duro que va a ser esto. Obviamente esto no es un juego. Y quiero decir que el destino de este ataque es que finalmente Filippi se eyecta sobre el estrecho, pero cerca de la costa, abre su paracaídas, abre su bote, llega a la costa y duerme en un puesto a la noche, pasa la noche en un puesto de gente que cuida ovejas, y al otro día ve una camioneta que era el hombre de la estancia o el kelper que estaba ahí, le dijo vamos, lo cargó, lo llevó a la casa, le dio ropa seca, lo invitó a comer, bueno, la mujer le hizo un pastel, le dio la receta, llamó a Puerto Argentino y lo rescataron. El caso de Arca es que el piloto, que después sabemos, los pilotos ingleses se comunicaron, los que derribaron estos 3 aviones, de los cuales uno de ellos falleció, el que bajó al teniente Márquez, se accidentó, le mandó una carta a la familia Márquez disculpándose, y a los 8 meses se accidenta en un vuelo de combate, de práctica en Gran Bretaña, y también fallece. Una cosa increíble, ¿no? Pero en el caso de Márquez, el piloto, el avión de él explota porque le va una ráfaga de cañones de 30 en el medio del avión, y eso es lo que cuenta el piloto inglés. Y en el caso de Arcas no le falló el misil al piloto del Harrier, y le empieza a tirar con cañones y le pega muchas ráfagas en las alas que le descuelga el tren de aterrizaje y lo deja sin combustible. Entonces Arcas se va a Puerto Argentino, avisa, la radio le funcionaba, y se eyectó sobre Puerto Argentino y es recogido por un piloto de ejército que, dado que intentó 3 veces recogerlo y no podía porque ya tenía los dedos congelados, metió el patín del helicóptero en el agua para que se abrazara con los 2 brazos y lo dejó sobre la orilla. Ahí Arcas estuvo 2 días con problemas de temperatura, con hipotermia y demás, y después lo repatriaron. Y después, esto que decía Roberto,
también vale la pena decirlo, nosotros un poco silenciamos todo esto por mucho tiempo, porque primero creíamos haber hecho lo que nos correspondía, cumplir con nuestro deber, que para nosotros es una gran satisfacción. Pertenecemos a esa extraña raza de personas que son felices con la satisfacción del deber cumplido. Lo debo decir porque yo cuando quiero recoger las cosas de nuestra carrera es eso, no hay otra recompensa. Es el hacer bien las cosas, y nosotros tuvimos la desgracia y la suerte de tener este desafío. Fue un desafío tremendo, pero también es el desafío moral de defender nuestro país, que no había habido cosas más allá de la independencia, de la guerra de la independencia, que, bueno, nos sentimos en cierta forma privilegiados. Pero no había espacio para hablar, para contar mucho, hasta que conocemos al comandante de la Arden. Eso me ocurrió a mí, estando en un college en Londres, justo el director de este college era compañero de él sabía que yo había estado en Malvinas, hasta que un día concertamos una visita, lo conocí, y después cuando yo volví, pedí que lo invitaran, y vino como comandante de la flota, era él, el almirante Alan West, único comandante de buque hundido que sobrevivió en la carrera, porque los demás se retiraron todos. Este hombre, por lo que soportó ese día, lo premiaron y siguió en carrera. Y me lo dijo él, ¿no? Y entonces en el 2001, como comandante de la flota, vino acá en una visita, y yo junto a los pilotos, me acuerdo que nos juntamos en la biela, donde él reconoce que el ataque de los 6 aviones navales fue letal para él, tanto en los impactos de la primera sección, bueno, como la segunda, y que le provocaron el hundimiento. Y después vuelve también cuando ya asumió como jefe de la Marina Británica en el 2003, una visita un poco cortada por la guerra del Golfo, y volvimos a estar con él, y siempre con respeto, nos tratamos. La verdad que no es una situación cómoda para el comandante de un buque que lo hundieron. Pero sin embargo él habló y habló bien de ese día. Bueno, él soportó un fuego. ¿Bajas? ¿Tuvieron muchas bajas en ese...? Y sí, en eso nunca pensamos, pero andan los 23, 24 bajas. Son más 22 un montón bajas y 36 heridos graves. El promedio de las bajas era 29 años, que paradójicamente era mi edad durante la guerra. A mí me gustaría que cuentes eso de la flota. Bueno, esa fue la guerra que quisimos hacer. Por eso, digamos, ojo, acá nadie es beligerante. Yo creo que el espíritu de una fuerza armada es para evitar que una guerra ocurra, ¿no? El caso Malvinas se estudió muchísimo, porque se estudió en todas las escuelas de guerra del mundo. El último gran estudio lo hizo la Escuela de Guerra China en el 2013, y que hicieron un seminario de casi 2 meses, porque es un conflicto que tiene todo lo que no debe suceder. Si fue una crisis, el manejo de la crisis fue provocado o no que desembocara en una guerra, y la guerra contenía los 3 ámbitos, ¿no? El aire, el mar y la tierra. Es decir, pero también la enseñanza más complicada que tiene el conflicto de Malvinas es que fue una crisis que se podía haber manejado para no llegar a estas circunstancias. Pero nosotros ya estábamos en ese teatro de operaciones, y uno miraba, evaluaba. Yo tenía 30 años, pensaba tan bien como muchas personas que estaban decidiendo la crisis. Es más, con muchas de las decisiones no estuvimos de acuerdo. Pero ese es el espíritu, uno no sabe toda la información y cumple las órdenes. Pero nosotros, ya en un crucero de guerra, embarcamos alrededor del 15 de abril y nos lanzamos al mar y quedamos ocultos ahí por mucho tiempo, para ver qué sucedía con la flota inglesa. Y se da que alrededor del 30 de abril, 1 de mayo, hay un grupo de la flota inglesa que se separa y se acerca a unas 100 millas al norte de Malvinas, donde se detecta que contiene un grupo de desembarco. Era un portaaviones, que era el Invencible, 7 destructores, el Canberra. Esta gente no tenía una marina expedicionaria, armó un montón de buques para esto, porque se jugaban en esta campaña a poder tenerla. Es decir, esto hay que decirlo, que la Armada Británica fue un gran socio de las intenciones de la señora Thatcher.
pero pusieron casi todas las tropas terrestres en un buque mercante, que se hunde con una bomba de 200 libras, es decir, corrieron sus riesgos, y traían 2 barcazas de desembarco que no eran gran cosa. Bueno, todo eso, ¿cómo lo supimos nosotros? Porque en la concepción de nuestro grupo aeronaval embarcado teníamos el grupo de ataque, que eran los A4, los superestandar no estaban evaluados todavía en el portaaviones, operaron recién en el 83, unos aviones tracker bimotor que eran antisubmarino y de exploración, de casi 6 horas de autonomía de vuelo, y los helicópteros. Ahora, esta exploración a la flota nuestra le daba una capacidad tremenda, porque podíamos saber qué había en un radio de 400 a 500 millas. Y detectamos ese grupo inglés y sabíamos cómo estaba posicionado cada buque. Sabíamos que había un portaaviones, es decir, porque discriminaba el avión tracker, discriminaba en la exploración. Y se da una orden de ir contra ese grupo naval, el portaaviones con 4 destructores y 3 corbetas en el norte, y el crucero Belgrano con 2 destructores, pero que zarpa más tarde que nosotros, y zarpa por el Beagle, ¿no? Por el Beagle obviamente fue controlado desde el momento por el Conqueror. Después explica que lo estuvo esperando, esperó que pasara el banco Woodward, que es poco profundo, y lo esperó del otro lado y lo tomó y lo siguió. Bueno, nosotros que estábamos en una situación más cercana a la costa, pusimos 48 horas de navegación a full. El portaaviones, lo máximo que daba nuestra flota podría dar 25 o 26 nudos, pero el portaaviones daba 22. Vibraba, se apagaban las luces, estaban todas las calderas a full. En crucero de guerra, para ese punto, para llegar a distancia de lanzamiento de los aviones y hacer el ataque. Y llegamos el día 1 de mayo, a las 10 de la noche ya estábamos a 200 millas, y el 2 de mayo a las 2 de la mañana estábamos a 140 millas. ¿Y qué significa esto? Perdón, ¿no? Estábamos al radio de acción de los Harrier. Los Harrier, si uno le quería poner bombas y venir a atacarnos, porque no era la versión del Harrier esa, el máximo radio de acción que tenía 140 millas, contra 350 millas que tenían los A4. Pero bueno, el almirante Alara, que estaba el comandante de la flota a bordo del portaaviones, se situó ahí para ver el panorama. Los tracker operaron día y noche, teníamos toda la situación de la flota inglesa, y la idea era hacer el ataque al amanecer del 2 de mayo. Ahora, ¿cuál fue la curiosidad del 2 de mayo durante la noche? Noche de luna, mar de aceite y 0 viento. Una circunstancia que era llamativa, pero que eso nunca dura mucho, así que no era... Así que algunos no durmieron, otros durmieron. El grupo que estaba designado para despegar al amanecer creo que durmió en la sala de prevuelo. Lo cierto es que a la mañana, bueno, estaban ustedes dos, ¿no? Yo me quedaba porque era señalero, los iba a recibir, si es que volvían. Aquí. Y lo curioso es que esto es muy largo, porque nosotros hablábamos con el comandante del buque, que era el almirante Sarcona, me acuerdo que venía a charlar con nosotros en la sala de pilotos durante la madrugada, y le decíamos: señor, ¿qué pasa con los submarinos? Me dice: los submarinos no están, aprovechen, hay que atacar cuanto antes. Así que la idea era hacer ese ataque, que no solo iban a ser los aviones, después estaban los destructores, que había dos nuevos, 2 modernos, que eran clase Sheffield, como el Santísima Trinidad y el Hércules. Había 2 clases Summer, que eran destructores de origen americano, y las 3 corbetas francesas, pero todas tenían 4 Exocet como artillería, lo cual no tenían lo mismo los ingleses en todos los buques. Así que nosotros dijimos, bueno, esta va a ser posiblemente una batalla naval decisiva, porque obviamente cualquier escaramuza podía causarle el daño que queríamos causarle a ellos, que era que no hicieran el desembarco, es decir, hundir el núcleo del desembarco. Y era factible, no era una utopía. Además, en las guerras navales, en estas batallas navales decisivas, que no hubo tantas, es muy difícil juntar 2 flotas a una distancia de combate, y sobre todo con portaaviones. No es el tema de si uno tiene un potencial de 3-1, 2-1, es muy azaroso. Hay mucho azar en una batalla naval. Así que nosotros teníamos nuestra confianza de que eso se podía hacer,
Y después, bueno, a la madrugada, la verdad que despegábamos solamente con 2 bombas y dijimos, bueno, ya que tenemos la iniciativa, esperemos, porque la meteorología daba que el viento iba a crecer, el mal tiempo venía. Así que al mediodía tuvimos el viento necesario para hacer el ataque y ahí se demoró el ataque. Claro, porque sin viento no pueden despegar, ese es el tema. Bueno, en realidad, si fuera un portaaviones que diera 30, 35 nudos, sí, pero daba 20 y necesitábamos por lo menos 15 nudos de viento relativo. Pero habiendo navegado toda nuestra vida en esa zona, jamás vimos un mar de ese tipo. Yo digo, mar de aceite es cuando la capa del agua no está ni rota la tensión superficial, digamos, es lisa, calmo, ¿no? No, te quiero decir una cosa, Tano, comparto, obviamente estábamos con Carlos ahí, que me gustaría que cuente algunas sensaciones él de que tuvo ese día, pero todo lo que dice el Tano Rótolo es así, exactamente, pero yo creo que además de eso había una decisión política, o sea, creo que además de eso... Eso es lo que pienso agregar después, ¿no? Por eso, la flota fue demorada, o sea, no es que no salimos porque no había viento. Es más complicado el tema, o sea, había una decisión política, había todo un momento que se estaba viviendo en Buenos Aires, etcétera. Acuérdense que se estaba tratando todo el tema de la triple bandera, así que fue una sumatoria de cosas por las cuales finalmente el ataque no se hizo. Pero, no sé, le dejamos al flaco un poco que cuente. Sí. Muy bien, le damos la palabra acá a nuestro amigo, a Carlos Lecur. Bueno. Que tiene un poco acá el representante, Roberto Silva está. Bueno, no, la verdad es que no hay mucho más que agregar. Le tienen mucho respeto ustedes al superior, ¿eh? ¿Al Tano? Ya no. Ya no. La realidad es que esa noche los pilotos teníamos la sensación de que por el tipo de ataque que íbamos a realizar no volvíamos. O sea, era un ataque en mar abierto contra tantas unidades de superficie bien equipadas, y que había muy bajas probabilidades de que pudiéramos volver. ¿Quién estaba a cargo de la misión? El capitán Filippi, ¿no? Sí. El capitán Gasbox. De nuestro vuelo era el capitán Gasbox. Bueno, ese debate me mareó a mí, porque nunca supe. No, Filippi. Sé que su bizarrita yo nos quedábamos. La guardia, la división de Filippi tomaba guardia al mediodía. Claro. La de la madrugada, el comandante era el capitán Castro Fox, que era nuestro comandante de cuadrilla, además. Sí. Bueno, éramos poquitos y estábamos en todas, así que íbamos a hacer figuritas repetidas. De hecho, el ataque se lanza, o sea, para posicionar a las unidades navales, que obviamente son más lentas que los aviones. Yo recuerdo que esa noche se destacan a las 3 corbetas, porque eran las que iban a llevar la parte del combate misilístico. Y en el momento en que se decide aguantar el ataque, demorarlo, hubo que hacer volver a las corbetas, que la broma risueña fue que en un momento se habían olvidado de que las corbetas se demoraba el ataque y se habían olvidado que las corbetas ya estaban destacadas y se iban a empeñar en un combate misilístico. La flota operó todo lo que se la dejó operar. La flota estaba lista a combatir y nosotros formamos parte de la flota. El portaaviones 25 de mayo, las armas del portaaviones 25 de mayo son los aviones, o sea que nosotros posiblemente no volviéramos, pero el portaaviones quedaba inerme porque se quedaba sin armas. Nosotros somos los que resolvíamos, o como interceptores, las amenazas aéreas que pudiera tener portaaviones, o atacando unidades navales. O sea que todos iban a dar el 100% de lo que tenían, aún entregándonos a nosotros como pilotos. Sí, yo conté adrede esto porque esto es lo que se ha conocido. Es muy rica esta parte, si puedo sintetizarla la voy a decir. Es como dice acá Carlos, el ataque fue demorado. Nosotros pensábamos que en algún momento lo íbamos a hacer. Yo lo cuento de esta manera porque después quiero decir la óptica que tengo sobre este tema, que lo estamos investigando con otras personas porque nunca se explicaron las causas, pero yo sí tuve la suerte de conocer al comandante de este grupo naval, que era el almirante Jeremy Black,
estuve con él 2 veces y él siempre quiso saber qué pasaba del otro lado, y esto creo que va a ser lo rico del relato. Pero siguiendo el timing, ¿no? Lo que nos ocurre ese día es una gran, digamos, estábamos en una gran tensión porque había que hacer el ataque en algún momento, y a las 3:30, 4 menos 20, nos dan la noticia de que hundieron a Belgrano. Entonces dijimos, hagamos el ataque ya. Sí, porque el Conqueror, de donde estábamos, donde estaba Belgrano, y donde estábamos nosotros, a 45 nudos llegaban 5 horas. Y bueno, y el ataque se demora, ¿no? Nos alejamos de la distancia óptima, que estábamos a 160 millas, nos fuimos a 200, 240 millas, estuvimos el 3 de mayo ahí, deambulando. La verdad que era una cosa... ¿Ustedes estaban en zona de exclusión? No. Bueno, sí, no, estábamos fuera de la zona estábamos en el límite. No, en realidad nos manejamos, lo que pasa que la otra parte, yo estuve viendo, sí, pero la otra parte tampoco estaba... No, correcto, pero estábamos correcto, estábamos adentro, estuvimos adentro. Después posiblemente en la noche estuvimos adentro, claro. Sí, porque ya estaba la decisión tomada. Pero eso, yo quiero decirles esto, porque es distinto. Yo aprendí cuando toma uno la decisión de combatir, que es lo que decía hoy Tito, que se olvida de todo y empieza a ver en el presente. Una cosa es el que vuela un avión, otra situación es el que está en tierra, y otra situación es el que está embarcado. En el caso del que está embarcado, está en una casa cómoda, donde nada pasa hasta que lo hundan, obviamente. Y esa decisión es absolutamente de conciencia. Y la flota, toda la flota, porque uno lo digo porque nosotros volábamos sobre la flota todo el tiempo en la versión interceptor, porque siempre había ecos, radar, y pasaba, sobre todo el 1 de mayo, que pasaban los aviones de la Fuerza Aérea, no estaba coordinado y los interceptábamos y le deseábamos suerte, pero la flota era un reloj en ese aspecto. Ahí todo el mundo había tomado la decisión de esa batalla, que podría haber sido bastante complicada, ¿no? Varios Inclusive buques hundidos. La infantería de Marina fue una de las últimas en presentar combate. Digamos, bueno, eso es lo que ocurrió en tierra. Hasta la noche anterior. Sí, pero sí, fue parando el relato acá, lo que nosotros vimos es que, claro, yo quiero matizar con algunos ingredientes que son políticos, ¿no? A las 2 de la mañana llega a la Junta, de parte del presidente Belaúnde Terry, un fax donde le dan los 10 puntos de negociación que aceptaría la señora Thatcher, y el primer punto dice cese total de todas las hostilidades. Entonces se ve que hubo una duda en la conducción político-estratégica del conflicto, porque la orden de atacar permaneció hasta las 8 de la mañana, pero después la demoran. Es como que al principio no creyeron, y después creyeron y pararon. Pero después sucede algo insólito, que es el hundimiento de Belgrano. Pero eso tiene que ver con otra historia, con la historia de la señora Thatcher. Claro. Que la señora Thatcher no estaba solamente en tren de salvar el honor inglés, estaba en una campaña personal de recuperar militarmente las Malvinas por un problema de su partido político y de su reelección. Y eso no lo dijo explícitamente. Ella jugaba que siempre que se iba a parar en algún momento el conflicto, en realidad no lo paró nunca. ¿Y por qué hunden al Belgrano? Bueno, porque una de las preguntas, ahí hay un relato, que ese día 2 de mayo, era domingo, ella invita al comité militar a almorzar en su casa de campo, analizar la situación, y una de las primeras preguntas que hace es ¿por qué la flota argentina se nos vino encima? Entonces el almirante que estaba ahí le dice, mire, dice, ¿no tenemos acaso submarinos nucleares? Bueno, pero dice, el submarino nuclear no ha sido probado todavía, a veces hay que demostrar la capacidad para que tenga una disuasión. Bueno, entonces úsenlo, y ahí es donde viene la idea de hundir a Belgrano. En realidad hundan al portaaviones, pero el Splendid, que era el otro submarino que estaba, nunca nos pudo tomar, porque nosotros estuvimos perdidos en el mar por casi 20 días. En cambio, al crucero lo habían tomado. Entonces, lo único que tenían era el crucero. Y por eso el comandante del Conqueror pide 3 veces instrucciones, porque el crucero se estaba también alejando, lo mismo que nosotros, y le dice, ¿pero por qué bueno, tiene que hundirlo? Bueno, pero se está alejando. Tiene que hundirlo o espere no sé qué tiempo.
Y él le dice, si se acerca al banco Woodward lo voy a perder. Y ahí es donde se acelera el proceso y le dan la orden de que lo hunda. Pero entonces, fíjense lo que ocurrió en la historia de la guerra naval. Hasta el 1 de mayo podíamos haber hecho una batalla naval decisiva, como hubo en el siglo XX, 5 en la Primera Guerra Mundial, 4 en la Segunda. Esta hubiese sido quizás la última. ¿Por qué? Porque se necesita que dos flotas se junten para iniciar un ataque. Después del 2 de mayo, a las 4 de la tarde, se demuestra la capacidad del submarino nuclear. Claro, es letal, y además el submarino alcanza velocidades de hasta 50 nudos bajo el agua, cuando que los buques en un siglo no evolucionaron más allá de 35 nudos. Pero el 4 de mayo se demuestra la otra capacidad, que es el lanzamiento de un misil mediante un avión de ataque, y que en realidad no solo fue una gran capacidad, fue casi la sorpresa tecnológica de este conflicto. Es decir, si la Argentina hubiese tenido los 14 aviones y todos los misiles, no volvía ningún buque a Inglaterra. No, porque sorpresa tecnológica es aquella que en una batalla alguien me sorprende con algo que yo no lo puedo suprimir en ese momento, no tengo cómo pararlo. Como fue el caso de los ingleses que pusieron en uso el radar durante la Segunda Guerra Mundial y destruyeron la flota italiana, porque no se peleaba de noche, y con el radar se metieron de noche y la anularon, que era la flota más potente que había en la postrimería. Déjeme hacerle una preguntita a alguno de sus amigos, a Roberto Silvestre, por ejemplo. ¿Cómo, después del hundimiento del Belgrano, cambió la guerra? Cambió el enfrentamiento, o sea, cambió hasta la... Bueno, no había, creo que es el final de cualquier posibilidad de una triple bandera o de algo. Sí, de acuerdo, va. O sea, exactamente, sí, cambió tanto que es el final de cualquier otra. Correcto. ¿Y el ánimo de ustedes? No, ¿Qué pasó después de enterarse se hundió el Belgrano? No, cuando hundieron el Belgrano, hablando de ánimo, cuando hundieron el Belgrano y nosotros vimos que el portaaviones empezó a recibir órdenes de separarse del teatro de operaciones, todo el grupo aeronaval embarcado pedimos que una vez que se definiera si el portaaviones iba a quedar o no en operaciones, que nos desembarcaran, porque queríamos combatir. Estábamos desesperados por operar. O sea, pero el portaaviones se corrió hacia la costa, pero por una orden superior. Correcto. Ustedes lo sabían de entrada que querían combatir, pero después del hundimiento del Belgrano no quedó ninguna duda. Es más, propusimos hacer el ataque a esa hora. Podíamos hacerlo. No, está bien. No. Pero estaba demorada la orden del ataque, obviamente, ¿no? Bueno, pero después pasó. Eso pasó, pero nosotros tuvimos que estar unos días más en el portaaviones, porque éramos el grupo aéreo del portaaviones, sabiendo que se iba definiendo que la flota se la iba a conservar en la figura que se llama flota en potencia. Entonces, todo el grupo aeronaval embarcado, no solamente nuestra escuadrilla, lo único que esperábamos era el momento que nos dijeran baje y vaya a combatir. Tal es así que creo que nosotros bajamos el 10 más o menos, entre el 8 y el 10 de mayo, y el 12 ya estábamos con nuestra escuadrilla, con los 8 aviones, los 12 pilotos, con todos nuestros mecánicos, a full para entrar en combate en Río Grande. Así que no, el hundimiento del Belgrano, bueno, qué mejor forma de decir lo que causó para nosotros el hundimiento de Belgrano que el ataque de los dos superetandar de Bedacarrás y Mayora al Sheffield. O sea, una respuesta más rápida en este caso de la aviación naval y de la Armada Argentina no podía haber habido. No nos olvidemos que los aviones que hunden al Sheffield son de la misma institución que perdió el Belgrano. Así que yo creo que la respuesta de toda nuestra institución fue esa. Aquí estamos, en 48 horas te destruimos nosotros también algo a vos. Sí, y lo del Sheffield es importante porque el Sheffield era el que le daba el nombre a la clase Sheffield, era el número 1, destructor tipo 42.
Y era la respuesta tecnológica en el mar que los ingleses aportaban en la NATO para teóricamente parar los aviones rusos en un potencial conflicto en el Atlántico Norte. Y la aviación naval le manda al fondo del mar al líder de esa clase. Uh-huh. Ahí supongo que dejamos de ser los Argy para ser los pilotos argentinos. A ver, para quien no lo sabe, ¿cuál es esa calificación que daba? Argys, sí. Es el despectivo de argentinos. Correcto. Es la prensa amarilla de Londres, nos decía Argys, ¿no? Es los diarios y así. Después está la... ¿Cómo le diríamos? Dicen que el Invencible es una réplica. No, bueno, ahí voy a hacer un aporte cortito con el almirante Black. El almirante Woodward se queda con el Hermes y el resto de la flota bien al este, y al almirante Jeremy Black lo pone, que era comandante del Invencible, lo manda a esta maniobra que se frustra, obviamente, no hacen el desembarco el 1 de mayo. Bueno, yo lo conozco estando en un programa de intercambio en una base americana en Norfolk en el año 90, en una reunión social, me lo presentan y él me mandaron a decir si tenía ganas de hablar con él. Y digo, por supuesto, nunca había hablado con un argentino y menos uno que hubiese estado del otro lado del mar esa noche, ¿no? Y hicimos una conversación muy larga. Él me preguntó muchísimas cosas y yo también. Y después, cuando estuve en Londres, me pasé un día con él, con la familia en la casa de él, y ampliamos un montón de detalles. Pero yo quiero mencionar 2 o 3. Él me decía, bueno, ustedes, si me atacaban ese día, yo le había puesto 4 destructores clase Sheffield en el camino. Le digo, pero ¿cómo? ¿En la línea recta? Le digo, pero nosotros teníamos los trackers que nos hacían guiado, es decir, no íbamos a pasar por ahí, porque el avión nos guiaba, es decir, tenía radar y decía, bueno, por ahí nos daba los vectores para no pasar por ahí. Me dice, bueno, entonces, ¿qué hubiese pasado? Y le digo, pero ustedes tenían casi todas las tropas en un buque mercante y ese era mi riesgo. Le digo, ¿por qué no se retiró de esa zona? No me dejaban. El almirante Woodward me dijo que me quede ahí. Claro, esto me hace pensar que había una certeza de que había alguna trampa en la negociación que nosotros íbamos a tomar, digamos, que la gente que manejaba estratégicamente este tema y políticamente iba a acceder. Ellos tenían la confianza de que iba a acceder. Que los dos efectos, el de mostrar la negociación y el de hundir a Belgrano, iba a motivar algo que les permitiera a ellos liberar el mar. Bueno, yo digo, no, la verdad es que nosotros demoramos el ataque por una orden superior, si no lo hubiésemos hecho. Y me dice, bueno, la verdad es que yo tuve consejo fuerte de gente muy joven de que nos retiráramos de ahí. Teníamos gran respeto por los aviones del 25 de mayo porque eran aviones especiales para atacar buques. Es decir, esta configuración en la Arden, que fueron 6 aviones tiramos casi 20 bombas MK-82 de cola retardada, era para un crucero o un portaaviones. Lo que pasa es que ese es el armamento que teníamos ese día, ¿no? Por eso que en los relatos que hay de la Arden, el buque saltaba del agua, la gente se cayó al agua, bueno, fue demasiado, diría. Rótolo, lo voy a interrumpir un segundo. Déjeme, ¿vos querés hacer una pregunta? Sí, no, lo que quería aclarar que a mí me da la sensación que todo eso de la Thatcher y la Undeterri y la Junta, que yo, fue todo un engaño inglés que están muy acostumbrados a hacerlo durante siglos, digamos, ¿no? Bueno, pero esto ya es historia. Esto fue dicho por senadores laboristas del Parlamento inglés, que ella manejó este conflicto para beneficio de ella. No, según senador, ahora no me acuerdo el nombre, pero hay una película que él lo cuenta. Él resume que la señora Thatcher engañó a Reagan, a Hay, a Pym, que era su relevo en el partido que iba a ser electo ese año, y al comité militar para lograr el objetivo y por supuesto a la Junta, porque mostró siempre una intención de negociar, pero siempre ganando un terreno que nos fue cercando, como obviamente después tuvo la amenaza, mandaron 4 submarinos nucleares más, que ella no estaba autorizada a sacarlos del Atlántico Norte. Ahora vamos a continuar, Rótolo. Vamos a escuchar a algún oyente en tiempo nacional. Se están comunicando al 4535-5999. Le damos todos los días participación. Lo volvemos a hacer en el día de hoy de la mano de Daniel Espínola. Adelante.
Sí, Giovannini, le habla el amigo de Cañuelas. Yo quería preguntarle si no le molesta si es que pudieron o los dejaron desfilar a los excombatientes de Malvinas el 25 de mayo, que había escuchado un comentario que no querían que desfilen. Por lo tanto, cuando escuché eso, decidí ni siquiera ver el desfile, porque realmente me sentí muy mal. Desde ya agradecido, Giovannini, como siempre, su programa es el mejorcito en esta hora. Giovannini, buenas noches a todo el equipo de ahí de programa. Mientras esos muchachos de Malvinas luchaban para nuestra patria, acá prácticamente no nos dábamos cuenta que estábamos en guerra, había partidos de fútbol, todo eso es un país, somos un país bananero nosotros. Mientras que quedaron muchos en la Malvinas, nosotros acá festejamos un partido de Boca, River y todos los demás equipos. Es una vergüenza nacional, eso fue. Hay que rendirle un gran homenaje, que todos los días esta gente tenga su espacio. Los saluda a los héroes de Malvinas, Jorge de Ballester. Hola, este es un mensaje para el grupo de muchachos, de soldados que estuvieron en Malvinas, y darle las gracias por todo lo que hicieron, por todo lo que tuvieron que vivir después, pero en cierta forma tengo un poco de envidia que ustedes hayan podido estar en esa batalla. Nosotros tuvimos mucha gana también y nos quedamos ahí con hambre. Soy José de Once, del Remake 35. Gracias. Hola, muy buenas noches. Habla Virginia de Saavedra. Es un orgullo, como argentina, poder escuchar a estos héroes de la patria. Realmente les agradezco y les pido perdón por no haber podido en su momento valorado todo lo que hicieron por nosotros. Adelante, valiente muchachada de la Armada. Adelante. Buenas tardes, señor Rubén. Habla Alejandro de Moreno. Le quería decir de que en el Comité Olímpico Argentino había una réplica de los aviones de combate que después el señor Grafiña le regaló al coronel Rodríguez. Le hizo una atención y eso había un hermoso avioncito ahí sobre el escritorio. No sé qué se habrá hecho en el lugar ese. Un abrazo, don Rubén. Muy buen programa. Un saludo especial para esos soldados que lucharon por la patria. Mi hijo no llegó a ir, pero un amigo de él, un compañero del barrio, murió en las Malvinas. A la madre le mandaron un cajón tapado. Mi hijo lloró mucho por el amigo perdido. Un saludo grande a esos soldados que lucharon por la patria. Luisa de Lanús, besos. La verdad es que no hay palabras para describir a estos patriotas que lucharon por una causa tan noble como las Malvinas. Contrasta con la realidad actual. Ellos son los protagonistas de una de las más grandes epopeyas de nuestra patria. Eternamente agradecidos los argentinos. Alberto de Moro. Buenas noches, gente de la mesa. Buenas noches para todos. Hermano, estaba escuchando recién que no respecto a los soldados cuando vinieron, que no dieron lo que tenían que... algo de eso escuché recién. No, hermano, acá hay un soldado que todavía está en Entre Ríos, y está actualmente, pobrecito. ¿Cómo lo abandonaron? Ahí quedó abandonado en un montecito está ahí. Se llama Francisco Ferenbras, anótalo, Francisco Ferenbras. Y el chacarero cantor Carlos Ramón Fernández le hizo un tema a ese muchacho. Creo que fue el único que hizo un reconocimiento a ese gran soldado. Habla Noemí de Escobar, y a los aviadores héroes de Malvinas que están participando del programa les digo que no hay forma de agradecerles tanta entrega. Solo les digo viva la patria. Buenas noches, señor Giovannini. Y bueno, agradecemos a Dios por toda esa gente que estuvo luchando por nuestro país. Yo también tengo un sobrino allá en Misiones, Rafael Dielo, que también estuvo en las Malvinas. Bueno, damos gracias a Dios por ese personal que trabajó tanto a favor del país. Y me pregunto, ¿y hoy de quién son las Malvinas después de tanta lucha? Aurora Verazategui, buenas noches, gracias. Saludo a toda la gente que está ahí con ustedes. Buenas noches, compañeros y amigos. Mercedes Saavedra habla. Son unos seres maravillosos
Que la Virgen y Dios los acompañe siempre. Gracias por todo. Los amo. Sí, buenas tardes. Un mensaje para Rubén Giovannini. Lo felicito por el programa que están pasando. Es alucinante. Estoy pegada a la radio, como siempre, pero en este momento más. Y le quería hacer una pregunta a los tres pilotos de avión. ¿Es cierto lo que se dice que si la guerra duraba 2 días más, Argentina la ganaba? ¿Y por qué Margaret Thatcher dijo que el secreto que se guarda sobre la guerra tiene que aparecer después de medio siglo, por lo menos, de lo que pasó en la guerra? ¿Qué misterio hay ahí? Bueno, muchísimas gracias, si es que saben algo. Bueno, muchas gracias y nuevamente los felicito. Chao. Buenas noches, me emociona mucho escuchar a estos pilotos. Yo la última semana de la guerra estuve en Río Grande, porque mi hijo estaba en el batallón de infantería de Marina número 3 y estaba enfermo. Llegué como pude, llegué en un avión cargado de armamento, porque hice todo tipo de líos, porque desde Río Gallegos no se podía viajar a Río Grande. Siempre pensé en algunos pilotos que conversé con ellos. Pensaba qué les habrá pasado. Han pasado muchos años y nunca supe nada. Mi hijo por suerte volvió. Pero bueno, tantos chicos, tanta gente que quedó ahí, todos chicos, muy chicos. Nunca puedo olvidarme, nunca lo he podido superar. Le agradecemos a todos los oyentes que dejaron su mensaje y fundamentalmente a esta señora, la madre de un veterano de Malvinas. Bueno, vamos a ir cerrando, Rubén, vamos a ir dándole la palabra a Rótolo, se la doy última, porque si no me saca buena decisión. Me excedí. Eso que estaba nervioso, mire si hubiese estado tranquilo. Vamos a empezar con Roberto Silverstein, que es el que tiene el micrófono más a mano, para que nos dé su reflexión final de este programa, porque puede haber otros, Bárbaro. Bueno, siempre muchísimas que ustedes gracias. quieran, ¿no? No, por supuesto, y muchísimas. Acá ya me está pidiendo cassette. ¿Quién? ¿El Tano? No, muchas gracias por la invitación, la verdad que es bárbaro, y además a mí me encanta poder seguir compartiendo con Carlos Lecubri, con el Tano Rótolo, el equipo, ¿no? O sea, seguimos siendo un equipo después de tanto tiempo. Yo como reflexión final de Malvinas me llevo la siguiente. ¿Quiénes son los héroes de Malvinas para mí? Para mí los héroes de Malvinas son los que dejaron su sangre en Malvinas. Yo lo siento de esta manera. Esos son los verdaderos héroes. Son un montón. Son muchísimos. Y yo digo que son los que tuvieron la suerte de morir en Malvinas. Y creo que ellos son los que nos deben guiar como una estrella a todo el país para que las Malvinas vuelvan a ser nuestras. O sea, no es un tema político, son nuestras. Y por ellos, por la sangre de cientos de argentinos que combatieron en la guerra de Malvinas, nosotros las tenemos que recuperar de la manera que corresponda, por supuesto. Y si estoy hablando de héroes, no puedo dejar de referirme a los 2 héroes de nuestra escuadrilla, de la tercera de ataque. El segundo comandante, el capitán Zubizarreta y el Loro Márquez, que dejaron su sangre en Malvinas. Ellos son nuestra estrella, la de los pilotos de la tercera de ataque, y es tan importante lo que significan para nosotros que aún hoy, y no lo hemos dejado de hacer nunca desde el año 83, nos seguimos reuniendo para el 21 de mayo, que es el día de nuestro bautismo de fuego, pero fundamentalmente para honrarlos a ellos 2 grandes, realmente, para mí, las 2 mejores personas, los 2 mejores seres humanos que tenía la escuadrilla. Bueno, les agradezco que me dejen cerrar recordando a nuestros héroes, a los héroes de la tercera de ataque. Gracias, Roberto Silverstein, el inglés de ahora en más. Y ahora vamos a hablar con el francés, con Carlos Lecour.
Bueno, yo les agradezco la oportunidad de poder cerrar diciendo que para mí Malvinas fue una gesta importante, fue la única guerra que afrontó nuestro país en el siglo XX, con connotaciones que nada tienen que envidiarle a la disparidad de medios que afrontó el país en su época de la independencia, cuando con 7 u 8 barcos mal artillados teníamos que hacerle frente a las flotas mejor equipadas. O sea que abrevamos en tradiciones que conocemos muy bien y que valoramos muy bien. Coincido en que los únicos héroes son los que no han vuelto, más allá de condecoraciones circunstanciales y reconocimientos, y eso pasa a ser anecdótico. Los únicos héroes son los que no volvieron, y esos son los que nos deben guiar, como decía Roberto. Espero que el país algún día alcance su capacidad de desarrollo de manera tal que las Malvinas pidan formar parte de la Argentina. Nosotros tenemos que lograr un país trascendente, un país tentador, para que los malvineses pidan. No los podemos obligar. Ellos tienen que pedir ser parte de la Argentina, y nosotros, haciendo los deberes que corresponde, podríamos lograrlo. En el marco de la paz, que es el marco de realizaciones de todos los ciudadanos. Es algo que no debemos perder. La paz es algo que nos merecemos. De nuevo, muchas gracias por haberme invitado. Por favor, gracias a ustedes, a Carlos Lecur en este caso. Y ahora sí, cerramos con el señor Rótolo, el líder de la cuadrilla. Y nosotros nos vamos yendo y él sigue hablando. Adelante, amigo. Yo le dije a Leonardo que lo del 1 de mayo no era para esta charla, porque se hace, eso sí que lo hace largo. Y bueno, pero como yo les contaba, nosotros con el tiempo vamos rescatando otras cosas más que las acciones. Finalmente hoy hablamos de la historia de las acciones. Yo quiero, desde ya coincido con los reconocimientos de Tito y el Flaco acá, porque nosotros nos unimos mucho, hubo un equipo que funcionó mucho en esta unidad, consustanciado por los pilotos y casi 90 hombres del personal, que eran los mecánicos, que nos despedían, y yo sabía, más de uno nos decía, si hubiera un lugar yo lo acompañaría, señor. Es decir, nosotros contamos lo que hicimos, pero eso era una punta de lanza de todo un sistema que estaba detrás nuestro, que nos comprometía y que no queríamos fallarle, que fue ese gran equipo que fue esta unidad. Lo mismo pasó en otras unidades y pasó mucho en la Fuerza Aérea y en los buques. Esto se dio en toda circunstancia, pero en la nuestra en particular, por ese relato inicial de que nosotros nos movió una determinación de tener algo para estar listos por si realmente esto caía en un conflicto, y cayó, y por suerte lo logramos. Pero mi gran reconocimiento a toda esa gente del equipo que estuvo detrás nuestro, donde nosotros hicimos una parte de todo ese gran trabajo y también fuimos una expresión de todos sus deseos. Eso fue lo que nos dio fuerza, eso fue lo que nos hizo sentir un tremendo valor, porque no podíamos defraudarlos. Y en ese equipo también estaba, representada nuestra sociedad, nuestro país, nuestra patria. Gracias, Rótolo. Gracias a los tres por haber venido. Bueno, Rubén, se nos terminó el tiempo, nos tenemos que ir, así que nos despedimos. Yo quisiera también cerrar diciendo que sí, los héroes verdaderamente son los que quedaron allí en Malvinas, y ojalá como país estemos a la altura de ellos algún día. Nos reencontramos el lunes. Esto fue Tiempo Nacional, programa especial. Gracias, Leonardo, también por haber traído a estos tres veteranos de Malvinas, al inglés, al francés y al Tano. Y el otro Tano a la lechería. Tengan todos muy buen fin de semana, ¿sí? Quédese como siempre en AM650 Radio Belgrano. Ya llega la danza de la fortuna. Hasta mañana. Radio Belgrano, AM650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad.